Estamos nuevamente en el aire y es el momento de la columna de investigaciones económicas, normalmente a cargo de la agrupación Economistas de Base de la Facultad de Ciencias Económicas, y hoy está con nosotros el economista Federico Walber. Federico, gracias por estar acá. ¿Y qué nos traes hoy? Bueno, hoy la idea es hablar un poco de la política de vivienda del macrismo y de la situación del acceso a la vivienda de los argentinos. En particular, focalizarnos en lo que son los créditos UVA. Supongo que habrás escuchado hablar de estos créditos, que son una nueva modalidad de créditos que se ajustan por inflación. Pero antes de adentrarnos en eso, mejor tirar algunos datos sobre la coyuntura, el impacto de la devaluación que tuvo en el acceso a la vivienda, porque las viviendas acá en Argentina se venden en dólares, ¿sí? Pero en relación a lo que sucede con los salarios, en pesos, estas viviendas con la devaluación se han encarecido muchísimo, ¿sí? Y esto generó que cayera en un 60% la cantidad de créditos que se están tomando por esta modalidad de créditos UVA, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver justamente con un descalce que se da entre el momento en que una persona fue a buscar una vivienda, después de haber hecho los trámites, y si en el medio, entre que acordaste un precio, ¿sí? Y vos vas a concretar la operación, bueno, ahí el crédito que te otorgaron en pesos te deja de alcanzar para justamente comprar los dólares que necesitas para poder acceder. A tiempo en que te conseguiste el crédito para comprar la vivienda, te quedás con un crédito en pesos que vale 50, en dólares 50% menos que antes. Claro, exactamente. Entonces, bueno, esta es una de las limitaciones que tiene centrar la política del acceso a la vivienda en estos créditos. Pero en estos meses pasaron otras cosas más. Inicialmente estos créditos, por ejemplo, en el Banco Nación, ¿sí? Se pagaba una tasa del 3,5% si vos seas cliente del banco, y esa tasa ya la aumentó el Banco Nación y obviamente los bancos privados un poco más, ¿sí? Entonces las condiciones de los créditos UVA son más desfavorables para la gente, y esto es importante que lo sepan, porque por ahí se enteraron que otra persona sacó el crédito y si no maneja mucha información puede estar ingresando en un tipo de crédito que es bastante más perjudicial. Y además la cuota se ajusta por inflación. Claro, o sea, entonces eso era lo último que te quería comentar, que en un contexto en el cual se disparó la inflación, pero los salarios no aumentaron al mismo ritmo que la inflación, el peso de la cuota se hace más grande, ¿sí? Las personas que ya ingresaron a estos créditos UVA están empezando a pagar una cuota bastante más pesada. Con todos estos elementos uno diría, bueno, ¿por qué está funcionando esto, no? Entonces, uno tiene que tener en cuenta que esta nueva modalidad permite acceder a un crédito que tiene una cuota inicial baja, ¿sí? Y en comparación con los alquileres parecería ser más o menos igual o incluso un poco más baja, por eso la gente termina ingresando. Otro aspecto tiene que ver con que se extendieron los plazos, hay créditos que se otorgan a 30 años, y después el hecho de que la alternativa a eso, ¿cuál sería? Seguir pagando un alquiler, ¿sí? Que mucha gente lo considera, y con razón, tirar la plata. Y también hablemos de la situación de los alquileres. Por ejemplo, en la ciudad, en el primer trimestre, también los alquileres aumentaron un 35% por arriba de la inflación. O sea que si la alternativa es pagar un alquiler que también, digamos, tiene esta situación adversa para los sectores populares, y bueno, evidentemente hay una necesidad frente a la cual hay mucha gente que se ve empujada a tomar esto, ¿sí? Porque ya es prácticamente la única modalidad de acceso al crédito a la vivienda, ¿sí? Pero bueno, podemos hacer algunas comparaciones con lo que eran los créditos más tradicionales, si se quiere, ¿no? Que tenían una tasa que se iba licuando, ¿sí? Uno terminaba pagando menos, pero el problema es que la cuota inicial era muy alta y eso se volvía restrictivo, ¿sí? O podemos hacer una comparación con lo que fue la política del gobierno anterior, que estuvo más centrada en los últimos años en lo que fue el Procrear, ¿sí? El Procrear, bueno, otorgaba una tasa, un crédito subsidiado, ¿sí? por el Estado,
Pero bueno, era por sorteo, o sea, hay gente que no había accedido a la vivienda, un problema de vivienda no resuelto, que bueno, si uno cumple con las condiciones que plantea este crédito, hay gente que estuvo accediendo a una vivienda. Y después el otro aspecto es que está más enfocado a la que es la compra, ¿sí? Cuando el anterior estaba más centrado en lo que es construcción, ¿sí? Y esto lo que generó es una pequeña burbuja en los precios, ¿sí? Porque no incentiva este crédito a la construcción, sino que bueno, presiona sobre las viviendas ya construidas y en particular tengo entendido que el Procrear lo que hizo fue subir mucho las tierras, ¿no? El valor de las tierras, porque había de golpe mucha gente que tenía acceso al crédito rápidamente, pero no tenía la tierra, ¿no? Y eso levantó el precio de la tierra. Ahora, ¿y cuál es la situación de la gente que en su momento sacó el Procrear y lo estaba pagando? ¿Con qué se indexaba el Procrear? No, ¿cuál es la situación con estos cambios que hubo ahora? Bueno, la indexación era justamente una tasa que era menor a la inflación, digamos. Por eso hablamos de que los créditos eran Procrear. No, el Procrear sigue con ese nombre, pero ahora lo que se subsidia es el capital. O sea, vos terminás sacando igual un crédito UVA de estos indexados por inflación, pero bueno, uno tiene que poner un 20% de capital, ¿sí? Si vos no tenés ese porcentaje, lo que está haciendo el Procrear es darte una parte de ese capital, ¿sí? Pero te termina conduciendo a que vos estés también adentro de este sistema de pagos de cuotas indexados, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que puede generar esto, digamos? Bueno, el peso de la deuda. Si los salarios no aumentan, ¿sí? Hay gente que en el futuro puede no llegar a poder pagar, ¿sí? O si entramos en alguna situación de crisis donde empieza a haber más desempleo, gente que no pueda pagar estos créditos, ¿sí? Y bueno, también tener la alerta de lo que fueron las crisis de los créditos hipotecarios en países como Estados Unidos o algunos países de Europa, ¿sí? Si esto se sigue extendiendo, ¿sí? Ahora hubo una reforma del mercado de capitales que parece que va a permitir que los bancos empiecen a otorgar una cantidad de estos créditos mayor, podemos ir en ese sentido, ¿sí? Y bueno, el riesgo que conlleva de cuando explotan estas burbujas especulativas que mucha gente se queda... Tenemos que ir cerrando, Federico, pero globalmente, ¿bajó la cantidad de demandas de ese tipo de créditos? ¿Se mantiene? ¿Cómo es? Sí, ahora cayó, digamos, con la devaluación y la inflación que está viendo, cayó muy fuerte y bueno, lo que sigue estando sin discutirse son un montón de problemas de vivienda, ¿sí? No hay políticas fuertes para la urbanización de las villas, bueno, esto, digamos, se convirtió esto en un negocio para los bancos y no hay una política de acceso a la vivienda como derecho, ¿sí? Se está haciendo un negocio con la necesidad de la gente. Bueno, en la lógica que estamos viviendo del programa económico y todas las cosas que estamos viendo. Federico, muchas gracias, será hasta la próxima. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestros invitados.